como podemos ver en el Power, el área que recién estuvimos demostrando con el teorema, para calcular un área, directamente, si tenemos una función f de x, lo que hacemos, en definitiva, si queremos calcular el área, por ejemplo, entre a y b, de esa función, lo que hacemos es ver qué está delimitando esa área y plantearla la integral entre los extremos de intervalo, el a y b, los extremos que van a ser los extremos de integración. Dijimos que esa área es la función f de x diferencial de x. Y ahí vamos a encontrar un valor numérico que nos represente el área evaluado en el intervalo AB. Ahora, está delimitado por la función f de x, por el eje de las x, la recta x igual a y la recta x igual a b. Si esa área nos queda encerrado, como podemos ver en el Power, entre dos funciones, ¿cómo la vamos a plantear? Fíjense, es un área entre las dos curvas, donde tenemos una curva g de x, otra curva f de x, y ahí lo tenemos sombreado en color celeste, cuál es el área que queremos encontrar. Ahora, ¿qué nos están indicando los gráficos siguientes? Los gráficos siguientes nos indican que cuando nosotros buscamos un área, en realidad lo que estamos, si tuviéramos, por ejemplo, esta función y queremos buscar el área, lo que hacemos es, en el cálculo, es de la superficie, perdón, de la función f de x, lo que estamos encontrando al plantearla es todo lo que nos queda por debajo de la función. Todo lo que nos queda por debajo de la función. Como está limitado por el eje x, también estaría todo lo que nos queda por debajo del eje. Entonces la diferencia entre lo que está debajo de la función f de x y debajo del eje x es el área que estábamos buscando recién. Eso es lo que podemos ver en el Power, en esas figuras que tenemos, cuál es la diferencia entre buscar un área entre dos curvas o entre dos funciones. El planteo es, como ahora vemos en el pizarrón, si tuviéramos una función f de x y otra función g de x, y tendríamos que buscar el área encerrada entre esas dos curvas, lo que hacemos es plantear la integral en el extremo de integración entre a y b, y la curva que está por encima o delimitando superiormente el área, menos la función o curva que está delimitando inferiormente el área, que sería la g de x. Entonces planteamos y calculamos el área entre dos curvas. Supongamos un ejemplo sencillo. ¿Tenemos ahí ejemplo en el Power? ¿Sí? Pero ese sería para particionar. Un ejemplo sencillo. Tenemos por ejemplo, una parábola que sería la x cuadrado y, bueno, y supongamos esta recta. Lo que tenemos que hacer acá es ver si estos valores de intersección entre la parábola y la recta, supongamos que este sería la x más 1, si la intersección entre las dos funciones nos la da el ejercicio y nos dice cuál es este valor y cuál es este otro valor, lo planteamos, la integral entre esos dos valores, la recta que está delimitando superiormente el área y la curva que está delimitando inferiormente. Pero si no me lo da el ejercicio, lo que tengo que hacer para poder determinar cuáles son los intervalos de integración, tengo que buscar la intersección entre las dos funciones, que sería, si ustedes se acuerdan, la intersección se busca igualando las dos funciones. Entonces igualamos las dos funciones de modo tal que una vez que planteamos la ecuación igual a 0, buscamos los valores que interceptan estas dos funciones. Bueno, acá rápidamente vamos a ver, si hacemos la resolvente me quedaría menos b, sería 1, más menos, raíz cuadrada de 1 menos 4 por 1, 4. Uy, me va a dar una raíz horrible. Espérate, 4, le ponemos 4, acá fuera 2. Entonces, si esto es 2, nos quedaría
1 menos, sería más, 4 por 2, 8, sobre 2. Entonces, una raíz me daría 1 más 3, 4, dividido 2, 2, y la otra raíz 1 menos 3, 2, dividido 2, menos 1. Entonces, este sería menos 1 y este sería el valor 2. Entonces, lo que plantearíamos sería el área entre menos 1 y 2 de la recta que está delimitando superiormente esa área, menos la curva, que sería la x al cuadrado. Y bueno, y después solucionamos esta integral buscando su solución y la tenemos que evaluar a la función primitiva entre los extremos de integración. Entonces, acá, ¿qué haríamos? Si resolvemos rápidamente esta integral, sería x cuadrado sobre 2 más 2x menos x al cubo sobre 3, y la evaluamos entre menos 1 y 2. Entonces, lo que hacemos es sustituir donde tenemos la x en el resultado por el extremo superior, sería 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2 menos 2 al cubo sobre 3, y a eso le restamos el valor del extremo inferior, que sería menos 1 al cuadrado sobre 2 más 2 por menos 1 menos 1 al cubo sobre 3. Bueno, y eso me va a dar un valor numérico, y eso me representa esta área, que en realidad esa área, como es una unidad de medida, es positiva siempre, por lo tanto pueden ser o estar representando kilómetros cuadrados, metros cuadrados, esto es lo que nos representa. Entonces nosotros acá en el resultado lo que le agregamos unidades de área. Bueno, esto sería rápidamente cómo calcular el área entre dos curvas. Otro caso puede ser cuando, como vemos en el Power, cuando tenemos que particionar el intervalo de integración porque nos piden, por ejemplo, el área que está en color azul tiene delimitado la función que la limita superiormente la 1 menos x cuadrado e inferiormente la 3x cuadrado, pero a partir del 1 medio nos cambia el área y delimita superiormente la 3x cuadrado e inferiormente la otra función. Entonces, cuando se nos presentan esos casos que nos cambian las funciones que limitan superior e inferiormente las áreas pedidas, tenemos que particionar el intervalo de integración, y ahí podemos ver el planteo que podemos hacer sumando el área que está en la superficie azul más la de la rosa. Bueno, lo que vamos a ver ahora son las aplicaciones del cálculo de área, que como vemos en el Power, acá nos dice lo que significa esa aplicación, el excedente del consumidor y del productor. Bueno, ¿qué significa esto? Fíjense, ustedes tienen en el gráfico la función demanda que está dada por P igual a DQ. Y tienen una recta que está determinada por P sub 0 y Q sub 0. Ahí tienen cómo se plantea el cálculo del área en la aplicación del excedente del productor y el consumidor. Yo se lo voy a hacer rápidamente en el pizarrón para las dos funciones. Supongamos que nosotros tenemos acá la función oferta, esta es la función oferta. La función oferta, el corte con el eje vertical, en este caso no es si la cantidad es 0 porque el precio es determinado, no es que sea la cantidad 0, sino sería cuánto está dispuesto a ofrecer sus productos a partir de un precio determinado, y tiene una pendiente positiva, y la demanda que estaría dada por esa recta rápidamente, donde este sería el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar por una determinada cantidad. En realidad lo que hay que hacer es buscar primero el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. El punto de equilibrio o ese punto de encuentro va a tener una cantidad y un precio. El equilibrio, ustedes ya saben que es donde la oferta y la demanda se igualan. Entonces, si miro la función demanda, el excedente del consumidor va a estar representado por el área delimitada por la demanda, el precio de equilibrio y
entre los valores 0 y Q sub 0. Entonces, esta área representa el excedente del consumidor. ¿Qué quiere decir? El consumidor está dispuesto a pagar hasta este precio máximo en el mercado por un determinado producto. Y cuando lo va a comprar, resulta ser que se encuentra que el precio es menor. Entonces, eso significaría, toda esa superficie o esa área significaría un ahorro que el consumidor diríamos, un ahorro del consumidor porque está dispuesto a pagar un precio mayor. Entonces, ¿cómo se plantearía en términos de área esa integral? Sería la integral entre 0 y Q sub 0, ¿de quién? De la función que está por encima, delimitando esa área, que sería la función demanda, menos la recta que la delimita inferiormente, que es el precio de equilibrio, y así calcularíamos el excedente del consumidor. ¿Cómo calcularíamos el de la oferente o el del productor? Fíjense, esta es la función oferta, el precio de equilibrio es este. El área o superficie que delimita superiormente, las funciones que delimitan esta área que representa el excedente del oferente, y esto era el excedente de la demanda, está delimitado superiormente por la recta P sub 0 y por la función oferta. Entonces, la integral la plantearíamos entre 0 y Q sub 0 de la recta, que representa el precio de equilibrio, menos la oferta, y eso me daría el excedente del oferente o del productor. ¿Y qué significa? Que el productor está dispuesto a ofrecer su producto a partir de ese precio, y cuando va al mercado, cuando se ofrece su producto en el mercado, lo vende a ese precio. Entonces también eso le representa el excedente del oferente, o sea que está generando o tiene una ganancia mayor, en este caso, porque vende a un precio mayor del que esperaba vender su producto. Esas serían las representaciones gráficas del excedente, del oferente y del consumidor. Bueno, como lo pueden ver en el Power, ahí lo tienen en gráficos separados para uno y otro. Bueno, con esto quedaría la unidad de integrales definidas, el esquema muy rápido de las integrales definidas, y bueno, ustedes después pueden hacer las consultas por foro o en las comisiones a sus tutores.